Buenas tardes a todos. Es un honor de estar aquí hoy con ustedes. Hoy voy a contarles un poquito cómo Finlandia se desarrolló para ser un país donde se aprecia la educación y donde se aprecia a los maestros. Voy a contar cuáles son las razones por qué Finlandia encabeza en las comparaciones internacionales, tales como PISA. También cómo es el sistema educativo de Finlandia. Voy a platicar sobre el papel de los maestros, también del papel del sindicato de los maestros. Empezamos. Primero, algunos factos sobre mi país, Finlandia. Es un país cuya superficie es el sexto de México, 338.000 kilómetros cuadrados. En Europa es el quinto mayor país por geografía. Pero somos un pueblo de 5.4 millones de habitantes solo. Somos uno de los países nórdicos. Pertenecemos a la Unión Europea y casi 3/4 partes de nuestra superficie está cubierto por bosques, 10% por agua. Nuestra capital es Helsinki. Hablamos varios idiomas, la mayoría, como 90%, habla finés, 6% sueco. Y hay grupos que hablan ruso, estonio, inglés, somalí, pues hay inmigración. 4% de nuestra población son inmigrantes. Y somos luteranos mayoritariamente, pero también tenemos ortodoxos como 1%, otras religiones, sin religión 21%. Y nuestro Producto Nacional per cápita el año 2011 fue $38.000 americanos. Al mismo tiempo, en México el PIB fue $15.000 americanos. Ahí les muestro unas fotos antiguas, porque los raíces de educación popular en Finlandia van hasta muy lejos en la historia. Ya les mencioné, pues somos un país luterano. Entonces, uno de los principios más importantes del Martín Lutero, quien hizo la purificación de la fe a partir de 1511. Entonces, uno de los principios de él fue que cada persona puede acercarse al Dios él mismo. No hace falta de tener padres o sacerdotes. Y por eso, entonces, para la gente era importante, y esto era un principio, que cada uno puede leer en su lengua materna, no en latín, otra lengua, sino en su lengua. Y por eso, entonces, ya a partir de esto hemos tenido libros en finés y la gente tuvo que aprender a leer y escribir. Y de facto, la Iglesia luterana tuvo un papel muy importante, porque a partir de 1660 se hizo una ley que uno no podía casarse sin poder leer. Y era pues inicio de que todo el pueblo aprenda a leer, porque claro, todos queremos casarnos. Otro factor importante en la historia de Finlandia fue el sufragio universal. En 1906 fuimos las primeras mujeres en el mundo de tener el derecho de votar y ser votadas. En Nueva Zelanda se pudo votar antes,
unos 10 años antes, pero no podían ser candidatos. Pero en Finlandia sí. Y en 1907 las primeras mujeres entraron en el Parlamento. Fueron como una veintena de personas del total de 200 personas. ¿Y por qué fue tan importante? Es que una mujer que trabajó en el Parlamento quiso tocar asuntos que le eran muy caros, que eran importantes para mujeres. Y justamente los niños eran muy importantes para las mujeres. Y entonces ellos defendieron los derechos de niños, de las mujeres, de la gente anciana, de la educación pública, de la educación gratuita. Y yo sinceramente pienso que sin estas mujeres que ya tan temprano empezaron a ser políticos, trabajar en la política, no tuviéramos nuestro sistema educativo que tenemos hoy. Hubo unos incidentes muy tristes. Finlandia primero tuvo su guerra, pues quedamos independientes de la Rusia en 1917, cuando en Rusia hubo la revolución de octubre, pero luego entramos en guerra civil en 1918 y después tuvimos 2 guerras contra la Unión Soviética. Entonces, después de las guerras, en 1945 fuimos un país derrotado, habíamos perdido 10ª parte de nuestra tierra, también 10ª parte de nuestra población fue evacuado de la área que quedó con la Unión Soviética y tuvimos que ponerles en todas las partes de Finlandia. Fue un país sumamente pobre, dependiente de la agricultura, hasta tal grado que países como Argentina y Brasil nos dieron ayuda de desarrollo. Y por eso, teniendo casi nada, muy pocos recursos naturales, entendimos que hay que invertir en los cerebros, en la gente. Y ahí entramos en los resultados de PISA. En Finlandia nunca tuvimos una meta de ser mejores en el estudio de PISA, nunca. Y nunca lo hemos querido, así es. Pero es cierto que en los 5 estudios que se hizo, los adolescentes finlandeses encabezaron en matemáticas, ciencia y lectura, entre 65 países y ciudades, porque no son solo países, sino ciudades como Singapur y como Shanghai. Ya el sistema educativo finlandés, yo sé que no se ve muy bien, pero después puedo mandar esto aparte, pero no hay nada muy distinto de otros países. Tenemos una escuela básica que dura 9 años, después hay posibilidad de hacer el bachillerato o un título profesional, ser masonero, ser costurera, ser cosmetólogo. Hay de estas 2 opciones. Pero lo que es significativo es que después uno tiene siempre las mismas posibilidades. Se puede entrar en la universidad o una escuela profesional superior. Ajá. Entonces, el principio es que un alumno puede escoger la vía que le agrada, pero siempre puede ir adelante hasta alcanzar un doctorado. Ya escuela básica es escuela de servicio completo. ¿Y qué significa de servicio completo?
es una escuela que es gratis para todos. En Finlandia la prestación de la escolaridad primaria está a cargo de cada ayuntamiento y los municipios poseen una densa red de escuelas. La instrucción y todos los útiles y textos escolares básicos son gratuitos. Y los servicios incluyen un almuerzo caliente cada día, eso desde 1948. Atención médica y dental, orientación psicológica y transporte gratis para los alumnos que viven lejos de sus escuelas. A los niños de 6 años de edad se les ofrece educación preescolar. No es obligatorio, pero casi todos los alumnos lo aceptan. Y ya ven que en Finlandia la escuela básica empieza a la edad de 7 años. Esto es diferente de casi todos los otros países del mundo. En Finlandia pensamos que los niños tienen que ser, les dejamos ser niños hasta los 7 años. Y se ha estudiado mucho esto, cuándo es la edad mejor de empezar la escuela. En Finlandia pensamos que es a la edad de 7. Antes de esto tenemos guarderías, tenemos preescuela y ahí los alumnos sí aprenden muchas cosas. Por ejemplo, ser sociales, jugar con otros niños. Y a los que son preparados también les ofrecemos enseñanza en lectura y escritura, pero no es obligatorio. Por ejemplo, yo aprendí a leer y escribir en la escuela. Y la instrucción se imparte en 2 lenguas oficiales, que son el finés o sueco. Y en las grandes ciudades podemos ofrecer también inmersión lingüística en varias lenguas. También en español, en Helsinki. Se puede ir a la escuela primaria en español. O en francés, en ruso, en alemán, en inglés. Y hay escuelas especiales para niños discapacitados y hospitalizados. En la práctica, todos los finlandesitos van a la escuela. Aproximadamente la mitad de los alumnos que completan la educación básica continúan al bachillerato. Y el currículo se completa en 3 o 4 años. Y el bachillerato culmina con un examen nacional que otorga el título de bachiller. Ya a la derecha se ven los alumnos que se han graduado. Siempre tenemos ¿cómo se dice? Ese sombrero, ¿no? Una gorra. Y como una anécdota se puede decir que esta gorra se usa después también cada 1 de mayo, que es el día de labor, pero en Finlandia es más bien también la fiesta de primavera. Entonces todos los bachilleratos visten sus gorras y van a las calles. Pues además del bachillerato, los jóvenes pueden acceder a una formación profesional de 3 años de duración. Y en práctica casi todos siguen sus estudios y solo 7% de los adolescentes eligen no continuar estudiando, van a trabajar. Es una opción mala a nuestro juicio, pero a veces pasa. Pero muchos de estos jóvenes que no van a la escuela a la edad de 15 o 16 años, después sí pueden tener la posibilidad de continuar sus estudios. También es posible. Entonces, en la educación superior tenemos 2 opciones. Las escuelas superiores, que son como para
ingenieros, para enfermeras, pues hay muchas opciones y hay universidades. En las escuelas superiores uno puede adquirir las competencias profesionales de alto nivel que requiere el mercado laboral, mientras en las universidades se realizan investigaciones científicas y imparten la educación académica tradicional. Y dependiendo de cada institución, la selección de alumnos se basa en las calificaciones de los estudios anteriores o una combinación de estas y pruebas de admisión. Y la Estrategia Nacional de Finlandia apunta a que hacia el año 2020 el 42% de los jóvenes adultos tenga un título universitario o de escuela superior profesional. Yo pienso que en México la meta es más alta, como 60%, ¿correcto? Pero en Finlandia entonces pensamos que 42% en la educación superior es suficiente y necesitamos gente en las tareas profesionales también. Y el objetivo en Finlandia es siempre el aprendizaje permanente, con numerosas oportunidades de capacitación y actualización para adultos ya empleados, y todos son apoyados por el sector público. Y también todos en todos los niveles de educación, todo es gratuito para los alumnos. Y además, para los estudiantes de la educación superior, el Estado ofrece una prestación estatal de estudios que es aproximadamente 500 euros por mes. Esto para cubrir los gastos de habitación, de comida, lo que sea. Y como tenemos un sistema de educación pública que es excelente, en Finlandia hay muy poco mercado privado de educación y capacitación en los ciclos básicos. Sí existen, pero es muy poco, insignificativo. Y ya, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que los jóvenes de 15 años aprenden en la escuela matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y son entre los mejores alumnos en el mundo? En nuestro pensamiento, una de las razones más importantes es la igualdad de oportunidades. Que en Finlandia podemos garantizar mismas oportunidades de educación básica para todos, sin importar su nivel socioeconómico, género, grupo étnico, la lengua materna o lugar de residencia. Ya vieron que mi país es relativamente grande por tamaño. La mitad de la población se imparte en el sur y hay lugares muy alejanos donde hay poca población. Por ejemplo, en Laponia, no sé si conocen Laponia, pero es el país de Papá Noel, de Santa. Y ahí entonces hay escuelas muy pequeñas, son multigrados, entonces una profesora, una maestra o maestro enseña alumnos de varios grados. Y de facto el 60% de las escuelas finlandesas es así. Es solo en el sur, donde tenemos más población, más maestros, es un maestro por la clase. Entonces, cada alumno, y especialmente los pequeños, van a la escuela que está más cerca de ellos. Y en Finlandia, como la situación de seguridad es bueno, en el primer año se recomienda que alguien va con el alumno, pero muy pronto ya van sí solos, porque la escuela está cerca y no hay peligro. Y es un sistema, nuestro sistema de educación es un sistema flexible, basado en la delegación de funciones.
Y la dirección centralizada se guía por los objetivos establecidos en leyes y decretos, así como por el currículo nacional. Pero las escuelas y los maestros tienen mucha independencia y autonomía en la selección y elaboración de los contenidos y métodos de instrucción. Por ejemplo, el maestro puede elegir los libros que se usan en su enseñanza. Y en Finlandia las diferencias entre diferentes alumnos son los menores en el mundo. Y en vez de comparar entre los jóvenes, la escuela finlandesa se concentra en apoyar y guiar a los que tienen necesidades especiales. Y muy pocos alumnos se ven obligados a repetir un grado. Entonces, los alumnos reciben un apoyo individual para el aprendizaje y el bienestar. Pensamos que bienestar también es importante porque un niño que se siente bien aprende mejor. Y